buenas tardes. Estamos transmitiendo para Zadkiel 7 TV. Estamos Marco Antonio Rodríguez, Arturo Sarabia y estamos acompañados por un gran amigo, Leobardo Peña, que hoy nos honra con su presencia. Leobardo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Arturo. Gracias, Marco, por esta invitación a Zadkiel 7. Estamos aquí con nuestro amigo Leobardo Peña para hacerle una pequeña entrevista. Leobardo Peña es una persona que tiene bastante información y que nos puede dar muchas luces acerca de sus testimonios de contacto con seres extraterrestres e intraterrestres. Para las personas que aún no ubican quién es Leobardo Peña, le vamos a pedir de favor si nos puede dar un breve perfil de quién es Leobardo Peña. Pues Leobardo Peña es una persona normal, común y corriente. Tengo estudios de contaduría en la Universidad Autónoma de México y pues como muchas personas que pues nos gusta este tema, desde muy pequeño, casi como un patrón de quienes vivimos estos acontecimientos, pues desde muy pequeño tuve la experiencia de tener acercamiento, avistamientos con estas naves que hoy sabemos que los ovnis, pues ya prácticamente podemos decir que son naves. Y pues al transcurso del tiempo pues yo me fui adentrando, investigando, hasta llegar al testimonio, a la experiencia de contacto. Yo no me asumo como el término contactado, sino como un testigo de la experiencia de contacto extraterrestre. Y la experiencia me llevó a hacer investigación. Parte de mi trabajo, parte de todo esto que me apasiona, me gusta, y que una me llevó a la otra, los avistamientos y la investigación, pues me ha llevado a recorrer varios lugares del país, a investigar zonas como santuarios para la tradición náhuatl. También he tenido la oportunidad de estar con algunos chamanes, sobre todo a analizar la historia, porque como sabemos, pues el tema extraterrestre nos ha venido acompañando a lo largo de la historia de la humanidad. Claro. Aquí hay un punto que nos ha llamado mucho la atención a partir de que te conocimos. Generalmente las personas que estamos involucradas dentro de la investigación de este fenómeno tenemos un detonante en común. Ese detonante en común es algo que vivimos, que nos dejó marcados por muchas circunstancias y que fue lo que al final del día nos llevó a investigar un poco más. Claro. ¿Cuál fue el detonante que te llevó a adentrarte a este tema? Pues como les comentaba, yo desde niño, a los 9 años, pues sobrevolando de mi casa, mi familia fue testigo de ello, una gran esfera como a la altura de un avión comercial sobrevolaba mi casa. Entonces a los 9 años yo pues empezaba a cuestionarme qué era eso. Posteriormente, algo que me detonó mucho pues en la época de los 80s fue aquel caso de Billy Mayer tan extraordinario. Eso también influyó bastante en mí. Posteriormente tuve más avistamientos hasta que en los años 90 también, investigando la zona de Tepoztlán, junto con 3 amigos más, tuvimos una experiencia de pues casi un contacto muy cercano de una nave en la zona de Tepoztlán. Entonces eso me impresionó bastante, que me llevó a cuestionarme qué hay detrás de todo ello. No solamente que se pueda fotografiar, se pueda filmar, porque realmente es parte complementaria esta parte de documentarlo, pero yo me fui más allá en qué hay de todo esto. Entonces posteriormente me fui adentrando en las culturas prehispánicas, haciéndome de amistad con algunos chamanes, y me fui encontrando con varias sorpresas de esto. Eso detonó en mi vida pues cambios, porque también todo este tema, pues ya lo platicaremos, siempre despierta un conocimiento más trascendente, que es la conciencia. Sí, por supuesto. De hecho, Leobardo Peña es una de las personas que más cultura tiene acerca de las razas teotihuacanas, por ejemplo, en general de las razas prehispánicas que habitaron antes de la colonia en nuestro país, y en realidad es una persona que tiene un amplio conocimiento y sabe perfectamente de lo que está hablando. ¿Qué nos puedes decir de la conexión que existe entre las culturas prehispánicas y el fenómeno? Pues yo me encontré sobre todo con un chamán de la zona de Milpalta, que es una de las zonas que mantiene todavía viva su tradición oral. A mí me tocaron vivir experiencias extraordinarias ahí en Milpalta, en la zona sobre la carretera Huastepec, en un bosque llamado Xochitla, en donde pues aparecen estas naves muy cercanas, a los que la cultura se les conoce como tzitzimes, o sea, seres del espacio. Y pues
los seres del espacio también han sido inmersos en nuestra cultura, porque los mayas, los náhuatl, al hablar de los itzimes o los señores de las estrellas, como hablan los mayas, pues eran prácticamente como sus asesores en la antigüedad, porque los mayas decían que sus ancestros habían venido de las Pléyades, por ejemplo. Muchas versiones de este tipo, en mitos y leyendas mayas, se habla de incluso el personaje como Pacal Botán, que pues muy probablemente haya tenido mucho acercamiento con estos seres, y sobre todo estos seres blancos, rubios, y que no olvidemos también los mitos y leyendas como Quetzalcóatl o Kukulcán, pero que en este caso no vendría siendo Kukulcán o Quetzalcóatl un extraterrestre. Estaríamos hablando incluso de seres de la mítica Atlántida y seres que también tienen que ver con el mundo intraterrestre, que un tema siempre lleva al otro. Curiosamente, Pacal está representado en una forma muy sui generis, que mucha gente lo ha rebautizado con el nombre del astronauta de Palenque, ¿no? Exactamente, precisamente es uno de los íconos para la cultura maya, que tiene que hacer esta conexión con un aparente contacto con seres extraterrestres, y sobre todo con estos vínculos y ese aparente aparato que aparece en la plancha del templo de las inscripciones, en Palenque. Marco, que habita por esta zona de Iztapalapa, cercana a Iztapalapa, también por ahí hay un cerro que es muy conocido, ¿no? El Cerro de la Estrella, que también tiene su historia, y por ahí Marco ha tenido oportunidad de grabar algunos objetos muy interesantes. ¿Le quieres preguntar algo, Marco? Sí, yo le quiero preguntar acerca de qué opina de los volcanes, qué está pasando, si realmente el Popocatépetl podría ser una entrada para los intraterrestres, o las zonas que tienen detectadas ustedes como bases se encuentran en esa zona. Es muy probable que sean bases, no podría asegurarlo completamente, pero muchos de estos lugares, como las montañas, y sobre todo en México, que tiene una zona privilegiada en montañas, con esto quiero decir que México lo parte por lo que es una línea imaginaria, un paralelo, el paralelo 19.5, que es un eje electromagnético. Esto se sabe que es un vórtice, un punto donde se concentra la mayor parte de energía en todo cuerpo celeste. Por ejemplo, las llamaradas solares, donde se concentran las máximas llamaradas solares, se hacen en ese mismo paralelo 19.5 norte o sur. Las manchas de Júpiter también se encuentran en el mismo paralelo. Curiosamente, las montañas que atraviesan México en esa sierra vertical transversal son polos electromagnéticos y son usados por estas naves para entrar a esta realidad. Entonces, y sobre todo uno de los íconos para nosotros como mexicanos es el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, que en realidad hay bastante actividad, por mucho tiempo se pueden apreciar naves, y también el tema intraterrestre acerca de versiones que la misma tradición oral de la tradición náhuatl habla de una hermandad muy sutil, muy discreta, que habita en las cuevas del Iztaccíhuatl. Sí, todo esto te lo pregunto porque está corriendo un rumor muy fuerte. Hemos sabido muchas noticias de que el Cerro de la Estrella, todos los cerros que rodean al Distrito Federal, están conectados subterráneamente. ¿A eso qué nos puede decir? Es muy probable. Yo he escuchado también historias de los chamanes, sobre todo de esta zona de Milpalta, en donde hablan de estas cavidades, de estas túneles que conectarían distancias incluso tremendas. Este bosque que he visitado allá en Milpalta, he visitado cuevas, incluso ahí mismo en Milpalta. Hay una zona muy cercana a un pequeño volcán que se llama el Teutli, ahí en la zona central de Milpalta, que de acuerdo a las tradiciones estaría conectado hasta el Popocatépetl, incluso hasta el Iztaccíhuatl. Esto no sería extraño, porque hay en otros lugares del mundo que también se habla de este tipo de distancias a través de los túneles, y que también tiene que ver con el mundo intraterrestre. Aquí la tradición oral se dice que lo utilizaban para resguardar información. Es decir, que cuando llegó la época de la conquista, muchos de los códices que se pudieron salvar todavía se encuentran en estas cuevas. Pero ese es un tema un
poquito más extenso de hablar de ellos. ¿Existen los seres intraterrestres? ¿Existen seres intraterrestres? Sí, y de hecho les podría decir que no es solamente una historia, solamente es un mito, porque hablar, por ejemplo, de seres de la Atlántida, seres de la Lemuria, pues parecería una locura, porque son cosas que aparentemente no se han podido descifrar todavía, pero hay mucha historia, por ejemplo, en Sudamérica. Ahora que estuve en Sudamérica, los aymaras, los incas, conocen perfectamente este tema, y se habla de, por ejemplo, de Amaru Muru, de Oyustus, el mismo Viracocha, en donde existirían ellos también en ellos una hermandad subterránea que conocerían el mundo subterráneo, y que allá en Perú habría existido incluso hasta herramientas de poder que habían sido trasladadas sobre estos túneles. Estos túneles van desde el lago Titicaca hasta el Cusco, del Cusco hasta Sacsayhuamán, y de Sacsayhuamán hasta la selva del Paititi, que es un lugar que ya tuve la oportunidad de visitar, y que obviamente también pues se dan este tipo de fenómenos pues de avistamientos. También les mostraré algunas fotografías que les traigo acerca de estas naves que son gigantes, que aparecieron en esta expedición que realicé junto con otros 6 compañeros a la selva del mítico Dorado. Al Dorado. ¿Quiénes son estos seres? Los seres intraterrestres, como te decía, pues son estos seres que aparentemente, de acuerdo a esta versión que nos dan estos seres extraterrestres, serían sobrevivientes de la Atlántida, aunque esto parece de película. Pero incluso Benjamín Solari Paravicini, el psíquico y profeta argentino de la época entre los 30 a los 70, pues ya hablaba de seres intraterrestres. En una de estas psicografías en dibujo habla textualmente: los seres extraterrestres regresarán a la Tierra y regresarán a sus bases, custodiadas por ellos y sus habitantes que están aclimatados. Es decir, seres que están aclimatados por una tecnología superior incluso a la que tenemos hoy. Entonces, estos mitos y leyendas que aparentemente pueden ser como sorprendentes, están cobrando vida. Me he dado cuenta que han salido noticias que los arqueólogos y antropólogos ya están poniendo sus ojos en ello. Les podría contar una anécdota para poder graficar todo esto. Adelante. Paititi, en la época de los 60, se decía que no existía, que el Dorado era un mito. Pues no es un mito, porque incluso hay fotografías que también les traigo acerca de la NASA, que pues para ver si existía algo en estas selvas del Pantiacoya, allá en la selva amazónica entre Brasil y Perú, pues encontraron, y es una sola fotografía que existe en el mundo, porque cada vez que tratan de fotografiar esa zona siempre está llena de nubes. En esta ocasión el satélite tuvo la oportunidad, en la época de los 70, de fotografiar la zona pues con muy despejado el cielo, y aparentemente pues se veían un cúmulo de pirámides que, de acuerdo a la NASA, medían eran mucho más altas que las pirámides de Egipto. Ok, estamos hablando de seres intraterrestres con Leobardo Peña. Regresamos en un momento. Estamos platicando con Leobardo Peña, que es uno de los expertos en nuestro país sobre seres intraterrestres, sobre la existencia de un mundo debajo de nuestros pies. Leobardo, platicábamos contigo sobre la situación de los mitos y las leyendas en el mundo. Yo te refería un poquito fuera de la grabación que Heinrich Schliemann, todo el mundo pensaba que estaba loco cuando dijo que iba a encontrar la ciudad de Troya, y todo el mundo le decía: sabemos que Troya fue un invento de Homero en la Odisea, la Ilíada, y que eso no existe. Y sin embargo, Heinrich Schliemann, basándose en algo que todo el mundo daba por una historia, encontró Troya. Vestigios. ¿Y qué piensas o qué opinas acerca de los mitos y leyendas en relación a este tema de los intraterrestres? De los intraterrestres, pues que cada vez pues se está tomando más veracidad, que los científicos están volteando a ver este tipo de historias como la que cuentas, y sobre todo hay otra mucho más reciente. Esto tiene que ver con el tema extraterrestre e intraterrestre, y de acuerdo al contacto que decimos tener, y de acuerdo al contacto que pues tuve o viví ahí en la selva del Paititi. Y una de esas corroboraciones en mayo del 2012, precisamente hace poco,
en Honduras, estos seres extraterrestres, a través de los mensajes, habían dicho que existía una ciudad perdida, una civilización mítica, que se le llamaba la Ciudad Blanca, en Copán, en Honduras. Los arqueólogos decían que eso era imposible, que no existía, porque la selva hondureña también es una de las selvas impenetrables y más peligrosas, al igual que el Amazonas. Pues precisamente en mayo del año pasado, y esto lo pueden checar a través de YouTube, hay un video que es oficial, en donde los arqueólogos y antropólogos están dando una conferencia ante el presidente de Honduras diciendo: encontramos Ciudad Blanca. Entonces, también es algo formidable, porque muchos de los mensajes extraterrestres que decimos, quienes pues estamos al frente de estas cámaras diciendo este testimonio, pues estos mitos y leyendas están cobrando vida. ¿Crees que la información que existía, porque necesariamente la humanidad sabía de la existencia de estos seres, crees que la información desapareció o la hicieron desaparecer? Mucho la han hecho desaparecer, la han hecho velada, porque pues, los gobiernos pues, no le ponen atención o simplemente obedecen a ciertos intereses. Y por otra parte, les podría decir que esa información está guardada responsablemente, precisamente porque los seres extraterrestres tienen un rol, tienen como una misión: resguardar la real historia de la humanidad. Es decir, que a través de la historia se nos ha ocultado muchas cosas. Todavía a partir del 2010 a la fecha, de acuerdo a estos mensajes, decían que se iba a venir todo un desembalse de información. Entonces estamos corroborando que incluso los mismos científicos están dando este tipo de noticias. Incluso les podría comentar que uno de los hallazgos más importantes del mundo intraterrestre se dio allá en el Ecuador en la época de 1969 con el descubrimiento de Juan Morix. Juan Morix era un investigador húngaro-argentino en el que él, de acuerdo a un testimonio de historias de la cultura magiar de Hungría, sabía de un dialecto que supuestamente se hablaba ahí en el Ecuador. Él vino a corroborarlo, y los nativos Shuar de la cordillera del Cóndor pues lo hablaban. Qué curioso, lo que se hablaba en Europa se hablaba aquí. Y había escuchado de esas leyendas que había cavernas que resguardaban planchas de oro, algunas informaciones como libros o información. Pues él logra ganarse la confianza de estos nativos Shuar, porque realmente son muy peligrosos, porque son los llamados jíbaros, son los que reducen la cabeza. Se ganó su confianza y pudo descender a la famosa Cueva de los Tallos, que esa es la evidencia más contundente del mundo subterráneo, porque Juan Morix bajó hacia 80 metros sobre la profundidad de esta cueva, y casi 300, 400 metros se encuentran unas bóvedas, unas galerías, unas construcciones, y él habría encontrado planchas de oro, todo un archivo. Él jamás sacó nada. Incluso años más tarde, todo este hallazgo pues removió muchos intereses, que incluso Neil Armstrong en el 1976, Neil Armstrong visitó esas cuevas, y cuando lo entrevistaron le preguntaron qué había visto, y lo único que atinó a decir Neil Armstrong es decir: lo que yo vi allá abajo me sorprendió más que lo que pude ver en la luna. Y jamás dijo otra declaración, y pues el secreto se lo llevó a la tumba. Toda esta investigación fue llevada ante notario público por Juan Morix, es decir, que fotografías, no planchas en evidencia, pero mucho material fílmico, pues lo pudo llevar ante notario público, y que llevó también a Erich von Däniken a publicar ese famoso libro El oro de los dioses, que realmente pues él utilizó la información de Juan Morix. Von Däniken jamás visitó, jamás fotografió, todo eso fue Juan Morix. Hay otros lugares también maravillosos, como la Sierra del Roncador, Monte Shasta en Estados Unidos. Hay en América infinidad de santuarios, y por qué no hablar también de México. México tiene también una actividad, aparte de lo extraterrestre, del OVNI, también tiene una actividad intraterrestre. Uno de esos santuarios que nos han marcado dentro del contacto extraterrestre ha sido el Valle de las Siete Luminarias, que fue muy conocido en la época de los 70s por don Óscar Arredondo. Claro. Las Siete Luminarias, que sería conveniente que le comentaras a la gente en dónde se encuentra, porque a veces nosotros desconocemos los puntos de nuestro propio país. ¿No? Pues les comento que el Valle de las Siete Luminarias se encuentra en Valle de Santiago, en Guanajuato.
son 7 cráteres que están distribuidos de una forma muy similar, como si fuese una forma de espejo, muy parecida a lo que es la constelación de la Osa Mayor. Son unos cráteres muy curiosos, muy místicos, muy esotéricos, pero sobre todo se vibra una espiritualidad. Ahí puede acampar uno perfectamente. La gente puede ir a visitarlos. Puede ir a visitarlos, sobre todo esta luminaria que se encuentra muy cerca de Valle de Santiago, porque es la más céntrica, y pues ahí se pueden avistar objetos, e incluso se puede tener contacto con seres extraterrestres, porque muy cerca de ahí también me ha tocado entrevistar a uno de estos guardianes de uno de estos de estas montañas que se llama el Cerro del Culiacán. El Cerro del Culiacán está a algunos kilómetros de Valle de Santiago, está custodiado e investigado por don Uriel Almanza, quien habla mucho de este tema intraterrestre, y me ha tocado peinar la zona. Él nos ha podido llevar a unas cuevas, pero realmente hay que ser responsable para ir a estos lugares. No es un tema de ir de excursión, realmente se necesita entrar con equipo, como también podríamos llamar otro sitio, otro santuario muy importante, que también fue noticia en el 2004, en las cuevas de Cuetzalan, allá en Puebla, en donde curiosamente, al igual y en analogía con la Cueva de los Tallos en el Ecuador, aquí en México, en Cuetzalan, pues en el 2004 un grupo de espeleólogos, supuestamente espeleólogos británicos, había quedado atrapado en las cuevas y que jamás quiso que fuesen rescatados por el personal mexicano hasta que llegase una delegación de su propia embajada. Pues curiosamente pues se dio la noticia de que no eran espeleólogos, sino eran militares, eran de la inteligencia británica, que algo habían bajado, algo estaban buscando. Entonces británicos andaban en búsqueda de algo en la Cueva de los Tallos, y aquí mismo en nuestro país británicos del servicio secreto estarían buscando algo en nuestras cuevas también. Que eso pareciera ciencia ficción, sin embargo se ha vivido en nuestro país. Lo curioso es de que ya nadie habló de ese tema. El tema se dio a nivel de noticia local, de que estaban atrapados, que los vinieron a rescatar y se acabó toda la historia. Sin embargo, esto fue mucho más allá de... Ahorita que estás comentando todos estos temas se me viene a la mente, y no sé si tenga relación con el tema. Hay un lugar en Canadá que le llaman el Pozo del Tesoro, si no mal recuerdo, que es un pozo que está impresionantemente profundo y que llevan años y años tratando de entrar, pero encuentran trampas cada determinados metros, y cada que llegan a una trampa se inunda y se inunda y se inunda y no pueden saber qué es lo que está ahí adentro, ¿no? No sé si tenga relación con este tema. Este sitio no lo conozco, pero las circunstancias son muy parecidas, porque incluso... Son trampas de madera, de hecho son troncos de árbol, que cuando llegan a tocarlos inmediatamente se activa un mecanismo desconocido, pero se inundan. Y entonces hasta que vuelven a sacar el agua y vuelven a perforar y se vuelven a inundar, encuentran trampas cada determinado. Puede ser que estén resguardados, ya sea por gente, guardianes, como los que les acabo de comentar, como los nativos Shuar, o pues que sean guardianes intraterrestres, obviamente que no pongan trampas, porque las trampas son para personas físicas, claro, o sea, los guardianes nativos que pueden poner trampas físicas, pero también me he encontrado con esta historia, sobre todo ahí en el Paititi, que la misma selva tiene como una cierta inteligencia. O sea, no se puede acceder. La selva amazónica es uno de los lugares más peligrosos, que pues ya les contaré también esa parte, pero la misma naturaleza, puedo decir, que se abre o se cierra, depende con la intención que se vayan a querer visitar esos lugares. A final de cuentas, el ecosistema es un ser vivo. Es un ser vivo. Entonces debe de tener su mecanismo de defensa. El tema de los intraterrestres y el tema de los extraterrestres se encuentra conectado de alguna manera. Claro que sí. Sobre todo porque, de acuerdo a esta historia, hay siempre una historia. Ustedes encontrarán por internet muchas historias acerca de cosmogonías extraterrestres, pero pues obviamente cada uno leyendo, informándose, va sacando su propia conclusión, y sobre todo lo que más le vibre en esa confianza. De acuerdo a la experiencia de contacto que hemos tenido con estos seres, ellos hablan de una historia. Ellos hablan pues que nos han visitado a través de los años, que incluso pues somos una siembra genética de ellos mismos, y que en algún momento
pues ese experimento se le salió de las manos. O sea, se creó lo que es la mítica civilización Lemuria, de la Lemuria, y posteriormente en mitos y leyendas se habría hablado de un mestizaje entre seres extraterrestres y lemurianos, lo que dio paso al mito de la Atlántida, seres mestizos. Y pues ellos hablan que estos seres mestizos, estos seres que tuvieron una cultura, que tuvieron avances tecnológicos, que tuvieron una filosofía, un gran conocimiento, después de ese gran cataclismo se habrían evacuado y distribuido a lo largo de pues, muchos lugares en el mundo, pero sobre todo serían ellos los que habitarían el mundo subterráneo. Por ello hay una liga entre ellos. Hay una vigilancia de los seres extraterrestres, pero también hay una asesoría y un vínculo que mueve a estar cuidando la evolución de los seres humanos de este mundo subterráneo, y que también se le llama, lo místico y esotérico se le llamaría la Hermandad Blanca, que no estaría hablando yo de lo que comúnmente se ve en libros de la metafísica como Saint Germain, Sanat Kumara, sino estaríamos hablando de una civilización extraterrestre que habría venido a fincarse aquí a la Tierra, y sobre todo los lamas mongoles hablan de este tema. En Mongolia, en el desierto del Gobi, se encontraría una base, una gran nave extraterrestre que había traído supuestamente, de acuerdo a esta versión extraterrestre, a 32 seres de las 32 civilizaciones más sabias de nuestra galaxia, y que también la historia, o también los egipcios lo hablan, porque en las tablas esmeraldas de Thoth, el Atlante habla de esos 32 seres que supuestamente vienen a resguardar el orden, la evolución y asesorar. Y pues nos encontramos que estas civilizaciones de la Hermandad Blanca, aunque no son llamadas como la Hermandad Blanca, pero sí estos seres que siempre hablan, que los venían asesorando, estos seres altos, rubios, que siempre, como la civilización maya, la civilización aymara, la civilización inca, los mismos celtas, los mismos hebreos, habían dicho que pues muchos de sus ancestros habían venido allá de los mares, o sea, que habían venido, ¿no? Incluso evacuaciones después de todo este supuesto diluvio, que también habla la Biblia, la hablan muchas civilizaciones también aquí en Sudamérica. Por ejemplo, cuando se hundió la mítica Mu, que no hay que confundir la Lemuria con el Mu, que es en el Pacífico, pues los Hopis hablan de estos seres que habrían llevado a los sobrevivientes a través de unas grandes como naves, pero ellos le llaman como canoas, pero que le llaman cachinas. Ellos los llevarían hasta el norte de Estados Unidos, y pues esos serían también como los ancestros de los indios Hopi. Para todos los amigos, ¿qué podría diferenciar de un extraterrestre a un intraterrestre? ¿Cuál podría ser la diferencia? Pues que los extraterrestres, como bien es el término, fuera de la Tierra, son seres que nos están visitando, y los intraterrestres serían mestizos, serían propiamente habitantes y nativos. Los extraterrestres también son físicos. Pero a lo mejor una analogía ridícula, pero sería como lo que pasó con los españoles y los habitantes de México, que se mezclaron. Que se hizo una mezcla, una raza mestiza, y que hay una analogía, precisamente por eso el tema extraterrestre tiene un contexto muy profundo, porque también la parte del mestizaje tiene que ser como un espejo, lo que es arriba es abajo. Correcto. Está interesante el tema, pero aquí hay algunos datos que yo creo que nos servirían un poquito para tener más información acerca del tema que estamos hablando. ¿Qué es la Hermandad Blanca en sí? ¿O qué debemos entender nosotros por la Hermandad Blanca? La Hermandad Blanca es una fraternidad que se agrupó pues hace cientos de años, como menciono, de acuerdo a esta versión que nos dicen, mestizos entre humanos y extraterrestres, que son mestizos. O sea, estos mitos y leyendas que decían que los ángeles se habían mezclado con las hijas de los hombres, pues sabemos que los ángeles de ayer, incluso la misma iglesia ya lo está afortunadamente reconociendo, que los ángeles de ayer pueden ser los extraterrestres de hoy. Y pues una de estas datos curiosos es decir, pues si son ángeles, ¿cómo puede ser que tengan una genética como para mezclarse, ¿no? Y se hayan dado esos mitos y leyendas de los atlantes? Pues tendrían que haber sido seres muy parecidos a nosotros como para que hubiera esa congeniesidad de genes para producir un mestizaje, una nueva raza. Pero estos seres que se sobrevivieron
catástrofe y se aclimataron por su tecnología en el interior de la Tierra, pues hicieron una fraternidad, es decir, que tuvieron todo un compromiso de apoyar a la Tierra para que en determinado momento esta información para estos tiempos saliera a la luz, comprendiéramos en qué momento nos encontramos, cuál ha sido nuestro pasado, nuestra real historia, qué es lo que sucedió en la historia. La historia son ciclos de muchos acontecimientos y muchos errores del pasado, pues con esta evidencia, con este conocimiento, no volverlos a repetir, porque realmente estamos como todavía estamos en un punto de quiebre en el que la civilización humana puede llevarse a la destrucción y puede llegarse a vivir otra Atlántida. Estamos en una situación de oscurantismo, ¿no? Estamos saliendo de ella. Estamos saliendo, de hecho, porque estamos como en la escuela. Yo creo que la información no se nos ha revelado de golpe porque todavía no estamos preparados para asimilarla. Mucha gente, curiosamente, nos ha preguntado ¿por qué no llegan y aparecen de golpe y dicen aquí estamos, siempre hemos estado aquí? Yo le comento a las personas que nos han preguntado que en realidad se pongan a pensar qué sucedería si se presentan de golpe, qué sucedería con nuestros sistemas religiosos, políticos, financieros. Yo creo que el mundo se colapsaría, todavía no estamos preparados para ello, ¿no? Exactamente, sobre todo estamos aprendiendo a romper primeramente nuestras estructuras. Tan solo su presencia, que como ustedes son bien testigos de captar toda esta evidencia, documentarla, pues es un factor muy importante porque es un factor de preparación, es decir, están cerca. Han estado siempre, los vemos en la historia, pero actualmente están vigentes, están siendo captados en el cielo y hay una vigencia, están presentes, siguen acompañándonos. Yo me he encontrado con muchas preguntas acerca de por qué también no están pues un avistamiento masivo, es decir, sí hay mucho avistamiento, pero ¿por qué no una nave que dure media hora o que baje un extraterrestre? Precisamente porque es un impacto. Yo he hablado que todavía somos un planeta que estamos bajo fronteras, que también todavía no salimos de un contexto bélico. Realmente ellos no vienen con malas intenciones. Pero nosotros somos reaccionarios. Nosotros tenemos reacciones y tal vez una de esas reacciones que nos pudiesen hacer daño, ellos no nos harían daño, pero nosotros si les intentamos hacer algo, ellos tendrían que responder. Entonces siempre hay una preparación y un tiempo. Primero ha sido a través de la historia, a través de los avistamientos, a través del puente de las personas que pues tienen la oportunidad de vivir la vivencia o el contacto directo con estos seres para hacer solamente un puente. Ha habido dentro de los mitos y leyendas del mundo documentados enfrentamientos bélicos entre estos seres en donde incluso curiosamente no se lastima a los seres humanos, ¿no? Los seres humanos se esconden mientras, por ejemplo, en el Mahabharata o en el Ramayana, que hablan de los enfrentamientos con los vimanas y te describen armas de destrucción masiva que parecieran bombas atómicas y cosas por el estilo, ¿no? ¿Sabes algo de si ha habido enfrentamientos y en caso de que haya habido enfrentamientos, con quién son estas guerras? Sí, claro que sí hay, y los enfrentamientos siguen vigentes porque nos encontramos en una lucha de opuestos, es decir, que pues nosotros somos para ellos como unos hermanos menores, somos para ellos la última creación del universo, en donde de acuerdo a estas versiones nosotros tendríamos que aportarles algo a ellos. También en esos ámbitos pues hay guerra, se ha visto en la historia, en el Mahabharata, en el Ramayana, como bien has comentado, pero también hay evidencia también en nuestro México prehispánico. El año pasado también en el Templo Mayor se pudo descubrir algunos grabados en el Templo Mayor en donde hablan de una guerra cósmica entre los Censoncináhuatl y los Huiznahuatl, y están hablando los arqueólogos de guerra cósmica. ¿Quiénes eran esos seres? Pues ciertamente les podría decir que bajo esta historia existe guerra entre oriones, seres reptiloides, que no todos estos seres que tienen apariencia reptiloide son negativos. Creo que el contexto negativo es solamente una parte de juicio, sino es como una parte de intereses que tienen. Hay muchas civilizaciones que están en pugna allá arriba y que están cuidando el proceso, y otros que están metiendo el pie y que han intervenido también pues a través de la religión, de la música, de los gobiernos. No es que sea un reptiloide gobernando
disfrazado de ser humano, que se pueda transformar. O sea, hay seres que se habla que tienen esa capacidad, ciertamente, pero más que nada es una influencia psíquica, una influencia para mover hilos, y que es lo que nos ha llevado a que esto pues no sea totalmente abierto, pero cada vez el humano está tomando su rol, su responsabilidad, su evidencia, y pues eso nos está llevando a una madurez, y entonces el acercamiento ya es más próximo. ¿Tú crees que el encuentro ya sea más cercano? Cada vez más cercano. Ustedes lo han vivenciado. Nosotros lo hemos vivenciado. Seguimos con Leobardo Peña. Otra pregunta que te quiero realizar, y yo creo que todo el público tiene esta duda, es respecto a la fecha maya. ¿Qué sigue del 21 de diciembre del 2012? Porque hay muchas expectativas, que no se terminó el mundo, que seguimos aquí, pero ¿trasciende esto? Sí, realmente sí trasciende, porque nos estamos dando cuenta que mucha de esta información acerca de los mayas se malinterpretó. Los mayas, primeramente, nunca se dijo que originalmente fueran 7 profecías. Realmente se hizo un documental que está muy bien realizado, que es muy positivo, de Fernando Malcolm, acerca de las profecías mayas, pero si se van a la fuente original, pues existirían varios libros de la tradición maya quiché, son los Chilam Balam, y sobre todo quien habla del augurio de este cambio de conciencia era el Chilam Balam de Chumayel. Entonces todo este contexto se malinterpretó, pero hay otra información que pues vino a revertir positivamente todo esto, y sobre todo este tema de contacto extraterrestre, en donde pues muchas anunciaba que no era el fin del mundo, sino que era un cambio de conciencia. También me he encontrado mucho con esta pregunta frecuente, o sea, nadie sintió nada, no cambiamos de dimensión, como muchas otras personas decían, vamos a cambiar de la tercera a la cuarta, a la quinta. Realmente eso no es cierto. O sea, todavía tenemos que seguir pagando renta, tenemos que seguir pagando impuestos, la vida continúa. Incluso en mayo del año 2012, en Guatemala, en la selva de Guatemala, se descubrió un calendario más antiguo, en donde databan pues ciclos más allá del 2012, en mayo. Entonces, pues todo esto es solamente meter miedo, pero ¿qué sigue después del 2012? Pues que a través de la información que pues ustedes están abriendo estos espacios para dar este tipo de difusión, es decir, que no tengamos miedo a la información, a toda la desinformación, que mucha información se nos había anunciado que iba a salir, como las que le comentaba, mitos y leyendas iban a estar cobrando vida, que íbamos a comprender cada vez el tema extraterrestre con otros ojos, lo tendríamos que ver con otros ojos, que mucha de esta información nos va a servir para saber pues quiénes somos como seres humanos, en qué momento nos encontramos, hablar de civilizaciones perdidas, qué es lo que sucedió con esas civilizaciones perdidas, qué errores cometieron, qué errores estamos cometiendo en este momento. Entonces es un momento trascendental. El 2012 para la humanidad fue de preparación. ¿Qué es lo que sigue? Aplicar lo aprendido. Hay muchas, aprender mucho de la ciencia, aprender que pues nuestras creencias, nuestra filosofía, pues nos puede llevar pues a un estado de conciencia mayor, a tener una mejor convivencia, pero también dentro del tema extraterrestre pues viene precisamente esto, el contacto. Pero ¿cómo vamos a llegar a ese contacto? Primero nos tenemos que preparar, a ser conscientes de que primeramente enterarnos conscientemente que no vienen con malas intenciones, y posteriormente pues exigir a nuestros gobiernos, exigir pues a la ciencia pues que abra más este tipo de espacios y que se concrete. Todavía el año 2011 y 2012 se estaba hablando que muy posiblemente pues la gran potencia en información, tecnología y muchos otros aspectos de Estados Unidos, pues el presidente Obama posiblemente estuviera dando esa noticia de confirmar
que existe el tema ovni, que es real el tema ovni, que existe contacto extraterrestre, pero ¿qué es lo que pasó? Pues nunca se habló de ello. En Argentina, por ejemplo, se está dando pues este paso de la exopolítica, estar tratando de hacer pues maniobra de un acercamiento o de cómo debemos de prepararnos ante un posible encuentro ya físico. Entonces lo que viene es la preparación del ser humano a través pues del conocimiento cultural para saber cómo enfrentar pues esta posición ya delante de estos seres. Claro, es que te digo, esta duda la hemos tenido mucho tiempo. Después de la fecha maya recibimos muchas notificaciones de que no había pasado nada, que venía el cambio de cultura, el cambio de pensamiento del hombre, un ser de luz. Pero todo esto, ahora, ¿qué nos puedes decir respecto a la desaparición de los mayas? Pues todavía es una gran incógnita, porque sencillamente hablar de los mayas hay que verlo en dos contextos. Todo lo que se habla del conocimiento maya realmente fue mucho antes de la colonia, incluso de la llegada de los españoles. Cuando los españoles llegaron, pues ya era otra fase de los mayas. Había un sector de mayas sabios que pues desapareció en la selva. Hay muchas versiones de las que se habla que posiblemente hayan regresado a las estrellas, porque sus mitos y leyendas hablan que sus ancestros, de acuerdo a la tradición oral que se maneja en el sur de México y de Guatemala, con los mayas quichés, se dice que sus ancestros habían llegado a través de las cañas huecas o de grandes serpientes, a lo mejor agujeros de gusano, tiempos perdidos, tiempos atemporales. Es muy probable que hayan regresado a través de esos pliegues que hoy la ciencia se está hablando, de esos pasos dimensionales, que realmente existen vórtices y espacios dimensionales en el país. O sea, podríamos hablar también de esto. O tal vez que se hayan pues resguardado también en el mundo intraterrestre. O sea, hay bastante tema por todavía analizar, porque es todavía un misterio los mayas. Hablas de un vórtice energético. ¿Tú crees que coincida el vórtice energético que estábamos platicando fuera del aire con la fecha maya? Pues amigos que nos ven por este video, estábamos comentando fuera del aire que realmente sucedieron cosas extraordinarias aquí en México, que eran incluso manifestadas por estos seres extraterrestres, por investigaciones incluso de la Universidad Autónoma de México, acerca de presentarse un posible vórtice electromagnético. Y realmente pues se dio en la noticia, primeramente se detonó esta noticia con un aparente gran nave que pudo entrar en el Popocatépetl, y que días posteriores el NOAA, un radar, un satélite que estudia los campos atmosféricos, pues detectó una gran concentración de electromagnetismo en el país, en México, en su parte central, verdaderamente enorme. Esto realmente tiene una gran explicación, porque es la conjunción de dos energías de la cual hablaban los mayas. Es la llegada del tiempo del no tiempo, entrar y salir precisamente de esa ilusión de ese maya que pues, lo hablan en el Medio Oriente, en el Oriente, y que también los seres extraterrestres hablaban de que se formaría este gran vórtice y que sobre todo México iba a ser partícipe para ese gran cambio. Y realmente fue una manifestación física que se dio, que se pudo documentar, que está grabada. No se ha hablado todavía de ello, que tiene una explicación, pero manifestaciones como esta se han dado pues en infinidad de casos, ¿no? Hay vórtices energéticos que les podría comentar, por ejemplo en Cacastla, que tienen que ver con estos tiempos atemporales, estos tiempos perdidos en zonas arqueológicas. Este tipo de vórtices se da mucho en las zonas arqueológicas. Lo comentábamos hace unos minutos. México es privilegiado porque se encuentra la parte central de México en una zona altamente electromagnética, que es el paralelo 19.5, y que curiosamente esa zona volcánica, pues también hay muchas zonas arqueológicas, y una de ellas que les menciono en este momento es la de Cacastla. Cacastla es una zona arqueológica en Tlaxcala,
y que curiosamente pues unos metros adelante existe una montañita, una pequeña colina en donde hay una zona de pirámides, pero que es curiosa. Ahí se encuentra en la cabeza, en la base de la pirámide, una estructura, una puerta tipo Stonehenge. O sea, ¿qué hace una estructura, una puerta tipo Stonehenge en un centro náhuatl, en una pirámide prehispánica mexicana? Pues tuve la oportunidad de tener una experiencia de tiempo, de multiverso ahí en ese lugar, porque está alineada a 45 grados en posición hacia los volcanes, hacia este eje pues de este paralelo electromagnético, y realmente se viven experiencias extraordinarias. Hay muchos lugares en donde se hablan de este tipo de experiencias, de proyectarse a lugares, estas proyecciones, como decimos en lo místico y esotérico, los viajes astrales, que se pueden facilitar. Incluso se habla mucho dentro de la tradición estos vórtices energéticos, por ejemplo en Amatlán, en Cuernavaca y en Morelos, que para la tradición es un vórtice y un puente dimensional, en donde a veces se puede regresar y a veces no. Sí, pues todo esto también fue estudiado y puede ser pues analizado a través de los documentos que dejaría o heredaría Zecharia Sitchin, quien pudo decodificar varias de estas tablillas sumerias, en donde hablaba de la visita de estos seres extraterrestres, seres gigantes, que en realidad, de acuerdo a la información que manejamos en los grupos de contacto, pues sería una agrupación de seres que no serían solamente de una civilización. Los Anunnaki, o aquellos que llegaron del cielo, como es el significado de sumerio, pues vendrían en una fase en donde a la Tierra pues se le olvidó, como este experimento que se realizó en un principio, como les comentaba, que pues somos la última creación en el universo, que somos parte de un experimento genético, pero no como conejillo de India, sino somos como unos bebés de probeta, que tiene un propósito y una meta para estos seres extraterrestres de vigilancia, de obtener información a través de nuestra propia experiencia, pero en algún momento, de acuerdo a esta información, se les escapó de las manos. Entonces, ¿por qué digo que se les escapó de las manos? Porque en determinado momento se experimentó sobre el ser humano con plantas alucinógenas, que en mitos y leyendas es el mito de Adán y Eva a través del fruto prohibido o la manzana, pero en ellos se habría experimentado la ingesta de alucinógenos, y obviamente ¿qué es lo que provocan los alucinógenos? Una expansión de conciencia, es como un atajo. Entonces estos seres, como los lemurianos, de la raza que se fue creando y que se concretó, la raza negra, la lemuriana, pues habría pues despertado conciencia antes pues que de lo previsto dentro de su experimento, y pues para ello les dio miedo dentro de esta versión. Entonces en determinado momento pues ellos nos abandonan y pues la Tierra se vuelve una tierra de nadie. Entonces otras civilizaciones llegan y pues empiezan a hacer, de acuerdo a estas historias, pues cierto rescate de minerales, aprovecharse pues de nuestro planeta. Eso es lo que hablan estas partes de las tablillas sumerias, que es poca información, pero es muy sustancial, que desgraciadamente por esta lucha de opuestos que también estábamos comentando hace unos momentos, en la época de la guerra del Golfo Pérsico, ese es un pues un detalle muy impresionante, como bien dices, sé que sabes de esto y conoces muy bien, que pues se invadió el Museo de Irak. Fue de hecho uno de los primeros blancos del ejército de Estados Unidos. Es curioso, ¿no? Porque hablamos de una incursión militar cuando los objetivos que se dieron a conocer públicamente eran otros. Llega el ejército de Estados Unidos y el primer objetivo al que llegó fue al museo, ¿no? Y curiosamente desaparecieron o sustrajeron todos los materiales que hablaban de los Anunnaki. Y ese pues es un tema también como para reflexionar, porque en realidad nosotros tenemos una idea muy falseada acerca de la incursión estadounidense en Irak, pero la realidad del asunto es de que parece que los fines eran muy distintos a los que nos dijeron, ¿no? Sí, precisamente por aquello del ocultamiento, de no saber, como bien decíamos, qué ha habido en nuestro pasado,
que realmente tenemos una historia oculta, que poco a poco nadie va a ocultar, que realmente muchas cosas van a salir a la luz, porque se podría decir que hay como un respaldo ante toda esa información. Hay un backup de Un todo backup esto, ¿no? ante todo esto, que me ha tocado vivirlo, y a muchas otras personas dentro de los grupos de contacto, que precisamente por eso vamos a los santuarios de esta mítica Hermandad Blanca, porque ellos son los guardianes de esta información. Hay información que todavía se encuentra, por ejemplo, aquí en México, en cuevas, esos códices que pudieron ser salvados, que lo maneja la tradición oral, los mayas, los náhuatl. Aquí mismo en México, en algunas montañas como las de Milpalta, también he sabido que hay este tipo de bibliotecas resguardadas, que solamente los guardianes de tradición lo saben, que aún no han hablado dónde están, son muy recelosos, pero llegará el momento en que pues, nos vamos a enterar de esa real historia, y va a cambiar nuestra mente, va a cambiar nuestra concepción. Muchas de esas bibliotecas, de hecho, son bibliotecas humanas, porque es tradición oral, ¿no? Se va transmitiendo de generación en generación para que no se pierda, precisamente. Exactamente. Entonces, cuando lleguemos a informarnos, pues realmente vamos a tener una expansión de conciencia. Ha habido un New Age durante estos últimos 3 años, 2010, 2011, 2012, de que se habla de muchos grupos, del despertar de conciencia, iluminación. Pero ¿qué realmente es el despertar de conciencia? Pues el despertar de conciencia es la información. Entre más informados estemos, mucho mayor decisión vamos a poder tener ante un futuro. Realmente se nos ha ocultado información. ¿Y qué es lo que decía aquel personaje histórico como Jesús? La verdad os hará libre. La verdad os hará libres. Y si somos y estamos bien informados, somos menos manipulados. Y eso sucede en todos los ámbitos. Cada vez que hay un descubrimiento científico, cada vez que hay un descubrimiento histórico, hay una nueva comprensión. Y entonces, cada vez que descubramos y nos metamos a este tema extraterrestre, intraterrestre, saber que realmente siempre nos han acompañado, que nunca nos han querido hacer daño, si no, realmente ya lo hubieran hecho, ya nos hubieran hecho polvo. O sea, eso es por lógica, sino que hay otro propósito, puede ser místico, espiritual, pero realmente debe de haber algo más atrás, y estamos pues cada vez acercándonos a eso, y es lo que nos espera después del 2012. ¿Estás de acuerdo místico que la piedra angular de todo esto no es entender quiénes son los extraterrestres o quiénes son los intraterrestres, sino que la piedra angular es entender quiénes somos nosotros? Pues fíjate, Arturo, que ese es el mensaje trascendental que siempre nos han dicho, que al final de todo esto, de los avistamientos, del encuentro con ellos mismos, nos habremos dado cuenta que al final el verdadero contacto nunca fue con ellos, sino con nosotros mismos. Saber qué rol tenemos en el universo y qué vamos a aportar para el universo. El pensamiento, simplemente lo que pensamos, lo que hacemos, todo tiene impacto en el universo, ¿no? Un poquito como lo que se hablaba de la teoría hay una película, ¿no? Que es el efecto mariposa. El efecto mariposa, que cualquier cosa, si yo piso una hormiga, eso va a traer una consecuencia y repercusión en todo el universo. Entonces, en realidad, esto es algo muy complejo. Hemos platicado con mucha gente que de repente nos pregunta, bueno, es que los ovnis ya es un tema muy choteado, porque en realidad nada más es estar grabando lucecitas en el cielo y objetos que se mueven en el cielo. Y yo siempre les digo es que en realidad el fenómeno de los objetos voladores no identificados es un tema súper complejo. O sea, en realidad no son lucecitas en el cielo, es todo lo que trae aparejado, ¿no? Sí, que es muy importante tener la evidencia. Yo siempre lo marco, que es muy importante documentar todo esto, pero ciertamente el comprenderlo, qué hay detrás de todo ello, cuestionarnos, que realmente ahora pues todo esto de despertar de conciencia es cuestionarnos si realmente nos están visitando, ¿para qué? ¿Algo cambió en tu vida, por ejemplo, el tener contacto con este fenómeno? Claro que sí, me dio una responsabilidad tremenda. Porque es un detalle, curiosamente las personas a veces piensan, bueno, ¿y qué cambia? ¿Hay algún cambio o en realidad todo sigue siendo normal? Porque todos, tú lo comentabas hace un momento, salimos a trabajar, salimos a hacer nuestras labores, pero sin embargo esto es una parte que sigue presente en nuestra vida. ¿En qué te cambió? Sobre todo una responsabilidad. A mí pasar de el testimonio, de tomar una fotografía, el ir inclusive
hasta estos santuarios, como ir hasta el Perú. O sea, yo digo, podríamos verlo en una película, ver un documental, pero vivirlo en carne propia, Es muy distinto. asistir a un llamado, hacer un peregrinaje en la selva, que podríamos decir, ¿qué necesidad hay de arriesgar la vida? Esta expedición que hicimos en agosto del 2012 hacia el santuario del Paititi, el mítico dorado, a la selva amazónica, pues era una invitación de estos seres, con un propósito en específico, ¿Cómo te hacen llegar esa invitación? a través de psicografías, a través de la corroboración de esas psicografías, que no solamente una persona los recibe, sino que los podemos corroborar a través de otros mensajes de otras personas del ¿Tú mundo. has recibido psicografías? Sí. Ok, ¿cómo son las psicografías? La psicografía es una técnica o una forma de canalizar mensajes telepáticos, pero uno, a través de la meditación, porque primeramente es un tema que lo abordamos, hay que estar tranquilo. Somos primeramente un grupo de meditación que mediante estar centrado, estar tranquilo a través de una base de respiración, uno puede canalizar ciertas energías que ellos emiten, como son estas ondas de pensamiento a distancia, que es la telepatía, y uno tiene el impulso de escribir. Entonces uno plasma por escrito el mensaje telepático. Hay muchas formas de comunicación de estos seres, puede ser por sueños, puede ser de viajes astrales, que también es un tema muy controvertido, pero son experiencias interesantes, la psicografía, y muchas otras cosas, ¿no? Pero puede realmente ser incluso sensorial, a nivel sensorial, que sientes incluso el la contacto necesidad de físico, hacer algo, ¿no? pues ya se daría, por ejemplo, en esta película tan famosa de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, que yo creo que a mucha gente que estamos metida en esto nos sucede, de que sentimos el llamado y vamos a esos lugares sin saber a qué vamos, pero nos sucede algo. Entonces, parte de eso me ha ocurrido desde niño, ahora puedo dar testimonio de esto. Y parte de esto es la vida, tener un peregrinaje, es decir, dar el testimonio, ver la vida de otra forma, ver que no solamente soy el ser humano de carne y hueso, sino que hay un propósito más allá, que si bien lo podríamos llamar de un contexto espiritual, pero si bien saber que somos seres trascendentales. Que somos seres trascendentales, pero que también formamos parte de un universo y que allá afuera pues tenemos familia, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que los seres humanos, nuestra familia no se restringe nada más a nuestros padres, hermanos, sino a toda la humanidad en su conjunto. Estabas comentando algo que a mí me llamó mucho la atención. Me decías que cuando estabas allá en la selva, de repente te cuestionabas qué estoy haciendo aquí. Y te lo comento porque a nosotros nos ha pasado. En la última investigación que hicimos en los volcanes, llegó un momento en el que estábamos completamente aislados, no había señales de radios, de teléfonos, de nada, y empezamos a vivir experiencias muy fuertes que en realidad llegó un momento en el que la gente que nos acompañó comenzó a entrar en pánico. Y la realidad de las cosas es de que nos cuestionamos todos en ese momento, ¿qué necesidad tengo de estar aquí? No, porque en realidad nos estábamos jugando la vida. Y eso fue la realidad. Y a la gente de repente le parece un absurdo el hecho de decir, bueno, ¿qué necesidad tienes de estar arriesgando tu vida? Pero cuéntanos un poco más de eso. Pues, por ejemplo, hay de experiencias a experiencias. Por ejemplo, la que ustedes me han contado de vivir en los volcanes es una experiencia intensa, pero imaginemos también estar dentro del Amazonas. Es una experiencia extraordinaria, pero también una experiencia entre la vida y la muerte, claro. Porque ha habido muchas expediciones, que no es soberbia o decir que el grupo de contacto al que pertenezco es el mejor, es uno de tantos solamente, que nos ha tocado vivir un tema muy específico, pero documentales, expediciones que se han hecho al Amazonas, hay gente que ha muerto. Claro. Cuando nosotros llegamos al territorio de salvación, al río Madre de Dios, allá a la selva amazónica, está una caseta del parque ecológico. Y a uno le hacen firmar una responsiva de decir, usted entra bajo su propio riesgo. Responsabilidad, ¿no? Y realmente es así. Hay gente y expedicionarios que no han llegado hasta lo que es el mítico dorado. O sea, son zonas arqueológicas, como decía hace un momento, este satélite que fotografió
un cúmulo de aparentes pirámides, formaciones de varias pirámides que serían pues, de gran tamaño y superiores a las de Egipto. Que fue muy casual. La toma de la NASA, pero pues tenemos la evidencia de una institución que lo puede afirmar. No lo dice ningún contactado, no lo dice un mensaje psicográfico, sino que es una institución la que lo marca. Pues pasamos muchas peripecias para llegar ahí. Hay gente que ha muerto, pero como les comentaba, hay momentos en que el planeta o este tipo de santuarios parece que tiene vida y se abre. Hay gente que no llega porque la selva se cierra, pero hay gente que pues cuando hay una invitación por estos seres se abre todo el camino. Uno en la selva puede encontrarse serpientes venenosas, tarántulas, las famosas pirañas, los cocodrilos, anacondas. Las anacondas son un poco más allá. ¿Sí? Sí, son en lugares pantanosos, pero aquí se trataría de cruzar ríos. Entonces, uno puede caerse, romperse una pierna, romperse un brazo, sufrimos caídas. Hay unas hormigas más o menos como del tamaño de mi pulgar, de mi dedo, que son tóxicas. Bambús que a la hora de rasgarse se inflama el brazo. Nos tocó a un compañero que se lastimó, pero hay que ir con todo el equipo. Pues el otorongo, o lo que le llaman allá el otorongo, que es el jaguar, veíamos las pisadas muy cerca, pero jamás nos pasó absolutamente nada más allá. Hay momentos en que las lanchas, los pequepeques que les llaman allá, pues casi se voltean por ciertos rápidos. Yo casi me muero ahí también, porque caí en una ocasión, pero la misma naturaleza ayuda. Entonces todo eso transforma, porque uno peregrina, porque esa es la parte del propósito. Uno valora, y mucho se nos había dicho en esta expedición que no íbamos por conocimiento, que no nos iban a aportar nada, o sea, simplemente íbamos a aportar. Esto ahora al revés. Ha habido muchas expediciones de los grupos de contacto que han llegado incluso hasta las puertas de casi las zonas arqueológicas. La zona arqueológica debe haber quedado como 2 kilómetros en la penúltima expedición del 2010, y muy cerca de ahí, también a pocos kilómetros, ellos marcarían una montaña que le llaman la base azul, en donde existiría una base extraterrestre, física. ¿Esas puertas a las que te refieres son puertas físicas o son puertas esotéricas, o qué tipo de puertas son? Las puertas, por ejemplo, al lugar que fuimos y que se nos marcaría, que es el muro de Pusharo, es una puerta dimensional. Estaríamos viendo como una analogía como la puerta de Amatlán. Donde se encuentra el muro de Pusharo y la entrada al Amazonas, en donde nos encontramos en aquella ocasión, es al noroeste del Cusco, entre la frontera de Brasil y Perú. Pues la entrada se le llama el Mecanto, y que curiosamente es la puerta, significa la puerta. Esa entrada es ruta hacia unos 8 o 9 días hacia esta zona arqueológica. A nosotros se nos mostraría que solamente llegáramos a esta puerta dimensional, que es una gran peña, que en un área más o menos de unos 6 metros está completamente llena de petrograbados, petroglifos para ser más preciso, que mostrarían parte de la historia de la humanidad, y que a través pues de las experiencias de otros grupos, y que a nosotros en esta última expedición se nos pidió cerrar ese ciclo, pues teníamos que estar en esa puerta dimensional, y que hemos aprendido a través de mantras, palabras de poder, con las cuales se puede accesar, que por eso es una puerta dimensional. Una anécdota muy interesante que les puedo comentar, que en los años 80, una expedición de los grupos de contacto, en las primeras expediciones que se hacían por estas invitaciones, pues padecían bastante en cruzar la selva. En un momento dado les sale un nativo, un indioquero, de los guardianes de los Andes. Curiosamente, ¿qué hace un guardián de los Andes en la selva? Y les sale al paso y les dice, ¿a dónde van? Bueno, pues estos compañeros le dicen pues lo del contacto extraterrestre, les cuentan todas las invitaciones, y pues le piden permiso. Entonces el señor le dice, pues allá ustedes, la selva es la que les va a dar permiso. Entonces transcurren esos 8 o 9 días, y 8 o 9 días de regreso, y se lo vuelven a encontrar en la puerta de Pusharo. Y les dicen, ¿encontraron lo que quisieron? No, pues nada más llegamos hasta cierto lugar. Y si, ¿por qué se fueron tan lejos? Si por aquí podían entrar. Entonces todos se caían de espaldas, porque no nos dijeron, ¿no? Entonces el indioquero pone las manos sobre los petrograbados y empieza a vocalizar esas palabras de poder,
que los grupos de contacto habían aprendido a través del contacto extraterrestre. ¿Cómo lo sabía? ¿Casualidad o causalidad? Una causalidad o todo un programa para acercarnos y pues cumplir estas metas. Pues en este año 2012 cerramos este ciclo con esta invitación y en lo particular pude tener una experiencia de entrar bajo esta forma de astral, de esta forma con los mantras, al mundo subterráneo. Es una cosa que realmente ni yo me la creo, pero es solamente, yo como siempre digo, estas experiencias son personales, esto no es un dogma de fe, esto simplemente es un testimonio que es un puente para investigar que esto es real y que pues todos estamos con esa posibilidad, todos. ¿Cómo es un mundo intraterreno? Son galerías muy parecidas a las que les comento que descubrió Juan Morix, pero yo en esta ocasión con muchos seres que estaban meditando y curiosamente de una forma tibetana. Puede ser que sea una proyección mental que a mí me hagan sentir que no tenga miedo y me puedan proyectar como a monjes tibetanos para que yo tenga una facilidad de relación, porque realmente vivir la experiencia de este tipo de contacto pues sí da algo de miedo. Claro. Por ejemplo, enlazar un poquito, la experiencia que tuve de contacto con un ser intraterrestre en el Valle de las Siete Luminarias, lo hablo y lo conecto con esto porque es una experiencia que en primera acelera el corazón. O sea, da miedo porque es algo desconocido. Siempre lo desconocido da miedo. Pero siempre estos seres te dan confianza, y a través también de los mitos y leyendas yo recordé días posteriores a esto, que siempre te dicen no tengas miedo. Y cada vez que lo tocan a uno se desvanece el ritmo cardíaco acelerado y empieza a dar una especie de confianza. Pero regresando a este tema de Paititi, pues estuve en ese mundo subterráneo y pude observar una de estas herramientas de poder, de lo que hablan los aymaras, de lo que se hablan los pueblos, por ejemplo, de Norteamérica, que existen 13 santuarios aquí en América, en donde existen 13 herramientas de poder. Entonces, esas herramientas de poder, por ejemplo, que está más específico, la cultura inca le llaman el gran disco solar, que fue llevado desde el lago Titicaca, rescatado para que no se lo llevaran los españoles, porque es un instrumento físico totalmente creado de un oro muy especial, un oro de la tierra y un oro extraterrestre, con algunas inscripciones, mantralizaciones. Es un tema muy interesante, aunque parece de ciencia ficción, pero este instrumento de poder sería llevado del lago Titicaca al Cusco, del Cusco a Sacsayhuamán, que está ahí en Perú, y de Sacsayhuamán, cuando hablamos del mundo intraterrestre, se llevó por estas cadenas del interior de la Tierra hasta la selva amazónica. De acuerdo a estos mitos y leyendas y a este testimonio de lo que cuentan estos seres extraterrestres, este gran disco de poder, esta gran herramienta, habría sido desmembrada y distribuida en esos 13 santuarios. Por eso hablo de que nos hacen visitar, por ejemplo, el Valle de las Siete Luminarias, pero es impactante esa experiencia. Todo eso pues es lo que se puede vivir en esos mundos intraterrestres. Estar incluso con estos seres que son altos, que son aparentemente como rasgos, como si fuesen orientales, son ojos muy rasgados y son altos. Son muy altos, tú ya los pudiste observar. Hay compañeros que los han visto físicamente, y precisamente en el muro de Pucharo hubo un encuentro físico con precisamente un mestizo, se le llaman los Esquetnamanés, un mestizo, un maestro mestizo, que es un hijo de madre terrestre y padre extraterrestre, y este ser se llamaría Alcir, y está totalmente registrado. Incluso hay fotografías de este compañero con el que tuvo este encuentro físico. En otras fotografías él muestra hologramas en donde él se encuentra con algunas personas y atrás está este ser con las mismas características con las cuales él los dibuja. Tú me mandaste una fotografía, es similar al ser. Es muy similar, la que te mandé es una representación. Vamos a subir esta fotografía para que la puedan observar porque es muy interesante la foto, y ahorita que lo estás refiriendo, pues Hay otra forma, cuando me comentaban también fuera del aire acerca de las características entre seres extraterrestres y la diferencia en características de los seres intraterrestres. Pues incluso la ciencia está datando, los científicos, los astrónomos, por ejemplo, ustedes lo pueden checar como actualmente el heredero de Carl Sagan, Michio Kaku,
Él está hablando que existirían cerca de 60 a 70 civilizaciones que muy probablemente estarían visitando la Tierra. Entonces, así como hay razas en el universo, también las más variadas figuras. Nosotros estamos enterados que sí, hay seres de aspecto reptiloide, hay seres de aspecto como ave, hay seres de aspecto como insecto, hay seres de aspectos felinoides, que los felinoides también se hablan en la cultura mexica, por ejemplo, los Mixcoatl, y muchas otras. Dentro de los seres intraterrestres están estos seres físicos altos, que aparentemente son orientales, como si fuera un mandarín, como chino, son de ese tipo. ¿Qué tan altos son? Como más de 2 metros, o sea, superior a 2 metros, pero tampoco 3 metros. Hay seres que son totalmente lumínicos, que esa es parte de la representación que hablabas hace un momentito. La experiencia que tuve en Valle de las Siete Luminarias con un ser que dice haberse llamado Ajutec, que incluso hay otras experiencias de otros compañeros de los grupos de contacto allá en Honduras, que se ha aparecido este ser allá en Honduras, que se llama Ajutec, que les ha dado mensajes, pero este ser yo lo veía como un ser también más de 2 metros, totalmente lumínico, y que curiosamente, concatenando informaciones de otros testigos, en la Cueva de los Tallos serían exactamente igual, seres muy altos, lumínicos, pero estos serían tanto los mestizos que hablábamos como mezcla o sobrevivientes incluso de la Atlántida, o incluso ahí en la Cueva de los Tallos existen unos seres muy pequeñitos que también te envié estas fotografías, bueno, estas representaciones, porque no hay una fotografía aún, de los que los nativos Shuar le llaman los Sunkis o Nuncuis. Son seres muy pequeñitos que parecen los grises, pero no son los grises. Esos son terrestres, pero son del mundo subterráneo. Estos Sunkis incluso tal vez, y muy probable, los podríamos relacionar con aquellas leyendas también en nuestro país de los aluches, que se habla que salen de las cuevas de los cenotes, o pues en las zonas como Veracruz, como Tabasco, de los chaneques, que son seres que se llaman duendes, pero tal vez podríamos relacionarlos con estos seres intraterrestres de las cuevas que están por estas zonas de ríos subterráneos, etcétera. Los seres conocidos como los elementales, o los elementales, que también se les rinde un respeto, ¿no? Y dentro de toda esta gama de seres que existen, ¿tienes conocimiento si hay algunos que sean hostiles? Sí, hay de todo. Hay de todo. Precisamente cuando hablábamos de pugna, hay seres extraterrestres que no vienen con buenas intenciones, hay seres intraterrestres que tampoco tienen buenas intenciones, pero hay mayoría. O sea, debemos de estar confiados que hay mayoría que son de los que nos resguardan, que de los que más de los que nos pueden perjudicar. En el espacio estamos pues prácticamente como resguardados ahí, de acuerdo a este también testimonio, estamos como resguardados, estamos como en una cuarentena. Ellos precisamente han derribado algunas naves que incluso pues son recuperadas, y que curiosamente de ahí se rescata tecnología. O sea, también debemos de cuestionarnos todos esos avances tecnológicos, cómo se han acelerado, que obviamente no hay que menospreciar la capacidad del ser humano en la ciencia, pero sí debemos de considerar ese aceleramiento que hubo cuando se dan estas historias, ¿no? Un paso gigantesco en lo que la tecnología avanzó en cantidad impresionante, ¿no? Y no solo fue el caso de Roswell, sino también hemos tenido casos que he tenido la oportunidad de que me reporten, por ejemplo en la zona de Hidalgo, hace algunos años, en donde se reportaban pues la caída de unos objetos que realmente los pobladores y los vecinos habían fotografiado. Tengo alguna fotografía por ahí, todavía hay que analizarla, como les digo, no hay que creer todo, hay que darle un seguimiento, y pues es maravilloso todo esto que cuentan los testigos de las áreas donde supuestamente caen esto, pero también desgraciadamente pues dicen que llega pues alguien y pues, se lleva todo. ¿Quién sabe, no? ¿Qué diferencia hay entre investigar y creer? Porque hay una diferencia muy grande entre la gente que nada más ve todo este tipo de situaciones como un acto de fe, como decir o lo creo o no lo creo, o definitivamente cuando tomas la decisión de decir voy a ver qué hay más allá. Sí, yo creo que ir en pos del testimonio y de la investigación, de la documentación, de la información, yo creo que nos da una perspectiva con más firmeza, con más fidelidad.
porque solamente creer por creer pues nos hace incluso llegar a un fanatismo. Y es peligroso. Y es sobre todo la tradición oral. Yo recordaba a mi maestro de tradición que dice que lo peligroso de todo, e incluso de este tipo de temas espirituales o no espirituales, o de este tipo de investigaciones, lo peligroso es fanatizarse. Sí, porque definitivamente hay grupos que se dicen de contactados, pero que caen en el fanatismo y acaban a veces haciendo actos de suicidios o actos aberrantes, ¿no? Hay condiciones. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con esa línea, ¿no? Porque en realidad siento que siempre es bueno buscar las respuestas por uno mismo, de propia mano, no tanto creer en lo que le cuentan o le platican, ¿no? Precisamente yo es lo que siempre hablo cuando me invitan a entrevistas, que no creamos, que pensemos, que estos temas no nos invitan a creer como un dogma de fe, sino a dar la posibilidad de que esto existe, de que esto puede cambiar nuestro panorama y a un panorama mucho mejor, que realmente hay formas también de poder filtrar todo esto, hay condiciones. Algunas de ellas les podría decir que dentro de la información es la intuición, o sea, ¿qué me late realmente? ¿Qué es lo que siente mi corazón? Decir, esto no me suena, esto sí me suena. Aparte, cuando bien mencionas de que mucha gente que dice ser contactada, pues da incluso mensajes catastrofistas. Uh-huh. Primeramente, punto número 1 y foco rojo. Estos seres jamás nos van a dar un mensaje negativo. ¿Por qué nunca nos darían un mensaje negativo? Porque, de acuerdo también a filosofías que conocemos en la antigüedad y también esto que nos han enseñado, existen leyes universales. Se dice que uno crea lo que cree. Entonces es una ley universal. Si ellos están tan avanzados espiritual o tecnológicamente, ellos saben y manejan perfectamente esta ley. Si ellos nos dicen, va a pasar esto, o están anticipando cosas de miedo, o profetizando algo que va a suceder, realmente va a suceder. Ellos saben que podemos cambiar los acontecimientos, es decir, que tenemos exactamente, podemos crear nuevas realidades. Entonces también ahí hay un factor de poder discernir todo esto, que también se maneja mucho en libros, en contactados, y sobre todo en la red, ¿no? Hay mucho que filtrar y que hay que poner mucha atención. Jamás nos van a dar un mensaje negativo. Aparte, la persona que da los mensajes, pues dice el dicho, por sus obras los conoceréis. Claro. Primero investígalos. Primero hay que investigar. ¿Tú invitarías a la gente a que investigue? Claro que sí, o sea, es el primer hecho. Y tú hace rato comentabas algo muy importante, dudar. Es decir, que de toda esta conversación no salimos con una respuesta, sino salimos con más preguntas. Y esa es la investigación, esa es la conciencia. Porque realmente entre más nos preguntemos, va a salir el abanico de posibilidades y yo voy a encontrar la que más me resulte en beneficio. Es decir, la que me dé mayor certeza y la que me aproxime a ser mejor persona. Aquí hay un detalle, habrá gente que diga, bueno, pero pues es que yo no tengo la posibilidad de ir a Perú, de ir a Chile, de ir a Argentina, lugares en México en donde la gente pudiera ir a investigar. Exactamente, dicen que o sea, hay que empezar por casa. Claro. Entonces nosotros tenemos que les pudiera recomendar como para que la gente comenzara a tener un acercamiento más hacia estos temas. Primeramente, vayamos a nuestros museos. O sea, ahí hay mucha información. Posteriormente, bibliografía pueden buscarla. Ir a lugares, por ejemplo, a tener ese mismo testimonio, a tener la posibilidad de, sobre todo, no de avistarlo, sino de tener ese encuentro con uno mismo, conectarse con esa información y posteriormente una va llevando a la otra. Estos lugares como zonas arqueológicas, las que ustedes gusten, zonas arqueológicas son zonas calientes para este tipo de avistamientos, para recoger información, para discernir la información, para incorporar la información. Cacastla, Valle de las Siete Luminarias, Tepoztlán, Malinalco, Xochicalco, el Valle del Silencio, por ejemplo en el sur tenemos muchas zonas arqueológicas mayas también, que curiosamente estos seres del mundo intraterreno nos han mencionado que dos de estos mundos subterráneos más importantes como centros intraterrestres, porque hay que diferenciar lo que es un centro intraterrestre y un santuario intraterrestre, un retiro intraterrestre. El centro intraterrestre es como donde hay actividad.
Y estos lugares que nos han dicho que hay actividades, por ejemplo, Teotihuacán y Palenque, como lugar de actividad intraterrestre, pero los santuarios hay otros. Leobardo, ¿dónde te puede contactar la gente que esté interesada en este tema? Porque en realidad el tiempo se nos va y no vamos a avanzar de gran cosa porque son temas que dan para muchísima información. ¿En dónde te puede contactar la gente? Pues les doy mi correo electrónico, que es leobardo1833@gmail.com, o en las redes sociales, en Facebook, tengo una página que se llama Umbral 2013-OVNIS Conciencia. Ahí pueden encontrar fotografías, evidencia gráfica de estos avistamientos, de las salidas que hemos tenido hacia estos santuarios, e información que trato de filtrar para ofrecer. Porque una parte del investigador es, bueno, ya tengo el testimonio, ya tengo la investigación, pero hay que aportarla. Claro, por supuesto. Hay que darla, porque si no, no la quedamos y el fin es aportar. La vida humana es para aportar. Claro, tenemos que dar, para servir el que recibimos tenemos que dar. Exactamente. Nosotros tenemos libre albedrío, de hecho el ser humano tiene esa libertad de tomar sus propias determinaciones, de autodeterminar su propia existencia, y lo decía el Maestro Jesucristo: quien tenga ojos que vea y quien tenga oídos que escuche, ¿no? Exactamente. Los invitamos realmente a seguir a Leobardo Peña. Es una persona que tiene muchísimo conocimiento acerca de estos temas. Esperamos sus comentarios y por ahí le vamos a hacer nuevas invitaciones para que si gustas incluso hacer algunos programas para nuestro canal de televisión. Para nosotros en realidad sería un gusto tenerte con nosotros, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación, y también invitarlos también a través de este medio, a través de Zadkiel 7, que realmente pues están haciendo una labor estupenda de documentar todo este fenómeno que sigue vigente, que eso es lo importante, que sigue vigente, que precisamente es lo que sigue, el contacto. Es esta preparación, nos demos cuenta que no estamos solos, que siempre han estado con nosotros, pero no es solamente nos están visitando fuera de la Tierra, sino que tampoco estaríamos solos aquí en la misma Tierra con el mundo intraterrestre. Y también invitarlos a través de esta investigación y de aportar esta información no solo en las redes sociales, sino también estoy aportando a través de algunas conferencias. La próxima conferencia les invito, que será en la ciudad de Puebla, este próximo 9 de febrero a las 6 de la tarde. Ahí en la página de Facebook tendrán los datos, y pues si me quieren...